Hola amigos y amigas, esto es El Faro Informativo. Bienvenidos una vez más a nuestro canal donde podrás, como siempre, encontrar la información actualizada sobre todo lo último, lo más reciente, lo candela, lo que está sucediendo ahorita en Venezuela y en el mundo. Hoy, en las noticias más interesantes del día, tenemos que Maduro queda desmentido. Bueno, eso no es raro, todo el tiempo queda desmentido. Los números no mienten y revelarán que el desastre económico de Venezuela viene mucho antes de las sanciones de Estados Unidos. Se lo vamos a aclarar, aunque ya todos lo sabemos, pero vamos a aclararlo. Y atención, porque es el mismísimo Banco Central de Venezuela quien reconoce que el debacle económico viene mucho antes de las sanciones de Estados Unidos. Por lo tanto, no te muevas. Antes de seguir con los detalles, queremos agradecer tu visita en nuestro canal, queremos agradecer por mirar nuestro contenido y recordarte, como siempre, que no olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas la información más actualizada. En el desarrollo de la noticia principal del día de hoy, nos las explica un especialista quien nos da detalles del desastre económico que tiene el clan madurista. Y eso, por cierto, no tiene nada que ver con las sanciones de Estados Unidos. En esta nota dice: luego de que se hicieran públicas las cifras económicas del Banco Central de Venezuela, que situaron la inflación, fíjate, del año pasado, el 2018, en 130.000%. Imagínate tú, 130.000%. Economistas coinciden en que el ente emisor ha confirmado que la destrucción de la economía nacional viene mucho antes de las sanciones de los Estados Unidos. Obviamente, si las sanciones fueron ahorita hace unos meses, vienen desde enero, ¿cómo van a decir ahora que el problema económico de Venezuela ahorita, el problema económico viene desde hace muchos años? El director de la firma econométrica, Hankel García, señaló vía Twitter que este anuncio obviamente confirma lo que la mayor parte de la debacle económica confirma, pues la mayor destrucción que viene en Venezuela, y eso viene mucho antes de las medidas tomadas por Donald Trump, y que realmente estas medidas lo que buscan es desestabilizar al régimen. Obviamente tiene cierto efecto, pero les soy claro, venezolanos, el fin principal de estas sanciones es ahorcar y eliminar a Maduro y a su combo, ¿ok? El miembro de Ecoanalítica, Lorca La Laguna, dice aquí, informó en Twitter que con esta develación, el Banco Central, también lo dice, reconoce que el chavismo demolió la economía venezolana, aniquiló la moneda y nos deja una fragilidad externa sin precedentes. Esto inclusive en una batería de archivos donde reina la mentira y trucos contables, que es bárbaros son, indicó el economista. En tanto, otro economista de Ecoanalítica, Guillermo Arcay, cuestionó en la misma red social el pago de 4.461 millones de dólares en intereses sobre bonos durante el 2018, así como 6.521 millones de capital e intereses tanto a Rusia como a China, al no saberse el paradero de la millonaria cantidad. ¿A quién le pagaron este poco real? ¿A dónde se fueron estos reales? Y lo más importante, ¿de dónde los sacaron? Se preguntó el economista y nos preguntamos nosotros. Asimismo infirió que en Venezuela ya casi no hace importaciones, claro que no, y que el Banco Central de Venezuela tiene un desastre total en sus cuentas, al señalar que en la balanza de pagos las importaciones no petroleras son solo el 52% mayores a la partida de errores y omisiones. Para el periodista Víctor Amaya, estos datos hacen que se levante el velo de silencio que tenía el Banco Central de Venezuela, pero aún así dijo que los números se quedaron cortos frente a los cálculos independientes. Pero esto no es todo, porque según estos datos publicados por el Banco Central de Venezuela, también se reveló la estrepitosa caída de la actividad petrolera, que ya sabemos todos, durante estos últimos años. Según cifras oficiales, las exportaciones petroleras cayeron aproximadamente un 68% entre los periodos de 2012 a 2018. En 6 años cayeron casi un 70%, a pasar de casi 93.600 millones de dólares a un mínimo de apenas casi 30.000, una tercera parte, cerrando el 2018. Los números indican que el país cada vez cuenta con menos dólares para hacerle frente a la grave crisis económica que se vive. Los datos en rojo se suman a otros indicadores como una contracción del 20%,
y una inflación sobre el 10 millones por ciento para finales de este año 2019, que lo quiera. Una inflación sobre el 10 millones por ciento, no sé ni cuánto es eso. Y presten atención, porque estos especialistas estimaron el monto de la cantidad necesaria, el monto de la cantidad necesaria para reactivar la capacidad productiva del país. Ellos dicen que aproximadamente es nada más y nada menos 50.000 millones de dólares, es más o menos por ahí, que se necesita para recuperar el aparato productivo nacional. Imagínate tú. Pero este año se perfila que las ventas de crudo apenas podrían llegar los 20.000 millones de dólares. De continuar la caída drástica de la producción petrolera, hoy apenas sobre 700.000 barriles al día. Y que el gobierno del presidente Trump también eso también tiene una incidencia con las sanciones que ha puesto Trump, pues, obviamente. Por lo tanto, Venezuela se está quedando sin dinero, sin divisas para hacer frente a la terrible situación económica que vive. Las exportaciones petroleras son el pilar de la economía. El país depende exclusivamente del crudo que vende en el mercado internacional. Pasar de casi 100.000 millones, 93.000 millones de dólares, a un ingreso mínimo de apenas 30.000, te da claro el reflejo de cómo está PDVSA, de cómo está la infraestructura petrolera del país. Este año la situación, apuntan los economistas, que será mucho peor, claro que sí. De acuerdo a la cifra de PDVSA, la producción petrolera también ha caído, obviamente, de casi 2 millones de barriles diarios en 5 años a 500.000 apenas, 500 y un poquito más de barriles diarios, 500.000, ahorita en el 2019. Desde que Maduro está en el poder, Venezuela ha dejado de recibir 45.000 millones de dólares por concepto de exportaciones petroleras. Así lo escribió el economista Alejandro Grisanti. El Banco Central de Venezuela había dejado de publicar información macroeconómica desde hace aproximadamente 3 años sin dar ninguna explicación. Obviamente no publican porque se va a ver el desastre económico que está en Venezuela, que ya obviamente lo sabemos. En otro renglón, las vitales importaciones cayeron de casi 57.200 millones de dólares desde el 2013 a 14.800 y tantos millones de dólares en el 2018. Dato que explica la severa escasez de bienes y servicios básicos en los anaqueles venezolanos. Obviamente ya sabemos por qué los venezolanos enfrentamos este horrible desabastecimiento de todo el servicio básico de alimentos y en el rubro de las medicinas e insumos, a lo que ahora se suma la falta de la gasolina, que gran parte es importada y obviamente no hay dinero para eso. ¿Ok? Toda esta situación, aquí en otra nota dice, toda esta situación ha traído como consecuencia la escasez de divididas en el país. Ha traído como consecuencia la discusión de divididas en el país. Las acciones recientes del Banco Central de Venezuela en la esfera cambiaria pareciera una confesión de que no hay cómo sostener un supuesto mercado de divisas dentro de una caja negra bajo su control. Como sabemos, el invento del DICOM cesó para efectos prácticos desde marzo, luego de vender algo más de 10 millones de dólares a las empresas demandantes desde abril. Los montos asignados han sido insignificantes. Aún ante las sanciones se veía claramente que los potenciales ofertantes privados no estaban interesados en participar en la pantomima semanal disfrazada de subasta. Así mismo es, señores. Y esto es algo de lo que los aliados de Maduro inventaron para beneficiarse ellos mismos. Ellos crean la subasta, crean el mercado de los dólares y ellos mismos tienen acceso a esos dólares. Eso no sale para más ningún lado. Ok. Quédense. Mira, les voy a explicar rapidito cómo funcionan los subastas. Los usuarios, los supuestos usuarios a los que se subasta, de los cuales un 93% son personas naturales, debían ofertar sin estar por debajo o por encima del monto como que dictaban como ganador. Si no, obviamente quedaban descalificados. Por lo tanto, era muy difícil de calcular el precio de esa subasta a menos que estuviesen dateados. Y esto implica otra de las corrupciones, ya que por ende amigos, familiares y allegados de estos organizadores son los que obviamente se beneficiaban de estos lucros personal y por ende después los revendían y les sacaban mucha ganancia vendiéndolo en el mercado negro y en el mercado paralelo. Compran barato, vende caro, como dicen los turcos, hermano. Más nada. Según reportó una agencia de noticias, el Banco Central de Venezuela
estaría entregando a la banca billetes en euros en lugar de transferencia, justificándose usando como excusa las sanciones estadounidenses que le afectan de manera directa. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos un tema algo económico. Aquí vamos a ver qué otra cosa importante, pero acaba de ocurrir lo impensable. El Banco Central de Venezuela acaba de negarle los bancos la posibilidad totalmente. El Banco Central de Venezuela venía aceptando los papeles hasta el jueves pasado. Hasta hace 8 días los bancos acudían y podían paliar la situación. Ahora no. ¿Y cuál es el argumento del Banco Central de Venezuela? ¿Qué es lo que dice el instituto que preside Calixto Ortega Sánchez? Se oye y no se cree. El argumento del Banco Central de Venezuela son las sanciones de los Estados Unidos. Imagínate. El Banco Central de Venezuela sigue la línea de las sanciones y dice que los papeles no son traspasables, no se pueden transar por las sanciones, dice el Banco Central de Venezuela. Así lo decidió el gobierno de los Estados Unidos. Imagínate tú. Ellos te giran unos fondos, te dan como soporte esos papeles y ahora no te pueden cambiar los papeles. Esto es un desastre. Pero bueno, mientras tanto, no olvides seguirnos. Esto fue El Faro Informativo con las últimas noticias de Venezuela y el mundo. Recuerda dejarnos tus comentarios, darle like si te gustó el video y, como siempre te digo, tampoco olvides compartir nuestro video para que la verdad sobre este caso se haga viral en las redes sociales. Chao y nos vemos en el próximo video.